Bueno, perfecto. Yo les voy a hablar ahora del proceso de fundraising. El fundraising, el proceso de negociación con un fondo de inversión de capital privado. Primero me gustaría presentarme. Yo soy Claudia Yan, trabajo para un family office, que es básicamente un fondo de capital privado que se llama Viamonte Investments. Estamos basados en Boston. Tenemos diferentes geografías de inversión. Invertimos en Estados Unidos, en México y estamos abriendo Colombia y Canadá. Para resumir, tenemos realmente 3 buckets de inversión, por así decir. Uno es VC, o sea, Venture Capital, o sea, invertimos en emprendedores. El otro es Private Equity en Low Middle Market. Por favor, si alguien no está familiarizado con los temas, dígame, con los términos, dígame y los explico. Private Equity en Low Middle Market básicamente son empresas, invertimos en empresas ya medianas que facturan entre 100 y 200 millones de pesos al año, que tienen mal management. Entonces nosotros entramos, tomamos posesión total o parcial de la empresa, se le da la vuelta a la empresa y hacemos el exit en 2 o 3 años, ¿no? El tercer bucket de inversión es direct lending, que básicamente tomamos posiciones de deuda en transacciones en donde los bancos no entran, ¿no? Sin embargo, no les voy a aburrir con eso, porque eso son ya cosas muy específicas. Quería nada más que supieran un poco a qué fondo represento yo. Y hoy justo lo que les quiero hablar, ya que ¿cuántos de aquí son emprendedores? Bueno, hay pocos emprendedores, sin embargo, la idea aquí es un poco ayudarlos a ustedes a entender el proceso de fundraising o de levantamiento de capital cuando se va a negociar con un fondo institucional, ¿no? Que ahí es donde usualmente el emprendedor tiene las de perder, por así decir, cuando no está lo suficientemente educado o lo suficientemente sofisticado para hablar con un fondo de ese tamaño, ¿no? Quisiera empezar un poco dando un panorama de, no quiero decir el problema o la problemática, pero yo creo que sí un panorama general de la situación de las startups en México. Digo, no está muy ajustada la pantalla, pero bueno. Según las estadísticas, más o menos, 8 de cada 10 empresas o startups en México fracasan, ¿no? Es un número un poco alarmante, pero todo el mundo sabemos que es cierto, ¿no? Y hay un dicho que dice que las startups nunca fracasan, sino que se quedan sin dinero, cosa que también es muy, muy cierta, porque empiezan from inception, tratan de seguir creciendo y llega un momento en donde no pueden con sus propios recursos, ni con los recursos de friends and family, y bueno, no tienen esa oportunidad de obtener capital para crecer y mueren, ¿no? Nosotros, bueno, aquí quisiera dividirles un poco las etapas que nosotros hemos detectado de por qué las empresas, de la problemática que tienen las empresas para realmente ser exitosas, y lo dividimos básicamente en 2 fases. Una es la fase del interior. ¿Y por qué le digo del interior? Porque esta fase tiene todo que ver con tu modelo de negocios, ¿no? Con cómo planteas la empresa, cómo planteas tu modelo de ingresos, tu modelo de negocio, tu producto o servicio, ¿no? Y aquí puede haber muchísimas cosas que pueden salir mal. Una muy importante es tener muy poco conocimiento de tu mercado. 2, no saber cómo comunicarte con ese mercado objetivo. 3, que tenga mal management o mal liderazgo. 4, que no tengas una propuesta mínima de valor más o menos. Y que seas incapaz de aterrizar un modelo de ingresos viable, ¿no? Eso es la problemática que el emprendedor enfrenta en la parte de inicio, en la fase 1 que le llamamos nosotros. La fase 2 vendría siendo como desde el exterior, que es que una vez que tú ya pudiste superar todas esas problemáticas, llegas a la fase 2, que es conseguir el capital. Ya tienes tu modelo de ingresos bien puesto, bien planteado, ya sabes qué producto tienes, qué servicio, ya lo sofisticaste, ya tienes un nicho de mercado, igual ya tienes algunas ventas, sin embargo tienes que pasar a la etapa de conseguir el capital. Y aquí se enfrentan con otros problemas. No sé si igualmente difíciles, pero no sé si más difíciles, pero yo creo que sí igualmente difíciles, ¿no? Y las razones son muchas. En México muy pocas startups, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, consiguen un crédito bancario, por así decirlo, un préstamo de entrada. Solamente alrededor del 5% de las startups
recibe realmente apoyo de ángeles inversionistas o de un VC, que vende un Venture Capitalist. El 80% más o menos de las startups trabajan con préstamos de familiares y se financian de sus propios proveedores. También pasa que en México el número de fondos de inversión es muchísimo más reducido al que existe en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso les complica todavía más la fase de levantamiento de capital. Aquí lo volví a dividir. Una vez que se supera la fase 1, o sea, una vez que el emprendedor ya tiene muy bien montada su empresa con toda la parte del modelo de negocios, el modelo de ingresos, el conocimiento del mercado, el producto, etc., etc., ¿cómo superar la fase 2? ¿Cómo llegar a esa fase de levantamiento de capital y tratar también de ser exitosos en esa parte que es bastante difícil, ¿no? ¿Cómo comunicarse con un inversionista institucional, básicamente? La etapa de levantamiento de capital es una etapa realmente difícil y se las digo yo estando un poco del otro lado de la mesa, porque a mí me tocó estar de los dos lados. En algún momento me tocó ser emprendedora y ahora justo ya estoy trabajando para un fondo de inversión. Entonces realmente yo he visto como quien dice las dos caras de la moneda. La etapa de levantamiento de capital es una etapa difícil y es una etapa que realmente se tiene que estudiar aparte. ¿En qué sentido? En que el emprendedor tiene que estar lo suficientemente sofisticado para poder llegar y sentarse con un inversionista y saber estar a la par en la negociación, tanto en términos legales como en términos financieros, como en términos de pitch, ¿no? Toda esa parte. Entonces, obtener una primera entrevista con un inversionista institucional es, digo, no lo voy a poner como once in a lifetime, pero es una oportunidad casi única. Así que la idea es que una vez que ustedes pueden obtener una entrevista con un inversionista institucional, la idea es que no lo arruinen cuando estén sentados con ellos. Y se los digo por qué, porque si ustedes se sientan, tienen la oportunidad de realmente sentarse con un VC grande, que ustedes estuvieron buscando la entrevista meses, se sientan con ellos y no saben cómo negociar con ellos o la negociación no va bien, ese VC nunca te va a volver a abrir las puertas. Es muy difícil que si una negociación va mal en la primera entrevista, se te vuelva a dar una segunda oportunidad. Y lo peor del caso también, bueno, no que sí lo peor del caso, es que si ese VC conoce a los demás VCs de su alrededor, que eso generalmente pasa, unos se hablan con otros. Entonces, probablemente, si les queda una mala impresión a ellos, van a pasar la voz. Así, también, como si les queda una buena impresión, también pasan la voz. Me gustaría un poco explicarles el escenario. Los números, estos números muy poca gente los conoce, pero es importante que los emprendedores lo conozcan. ¿Por qué? Porque entre más sepan ustedes qué está detrás del modus operandi o del racional que tiene un fondo para invertir o no, son más herramientas para ustedes a la hora de negociar. Si ustedes conocen este tipo de información y conocen al fondo con el que se están sentando, es más fácil que la negociación sea mucho más equitativa. Estos números son de Estados Unidos, o sea, son de fondos de Estados Unidos. Sin embargo, en México la conversión es igual, simplemente con menos fondos y menos emprendedores, ¿no? ¿Cómo funciona esto? En un fondo de capital privado, un fondo de venture capital en Estados Unidos recibe alrededor de 2,000 decks al año. Quiero preguntar una cosa, ¿alguien sabe lo que es un deck? No. Ok, probablemente sí saben, no conocen el término tal cual, el slang, pero probablemente lo sepan. Un deck es la presentación corporativa que un emprendedor le envía a un inversionista. Esta presentación no me refiero a que sea el business plan, que son 80 hojas, ¿verdad? O sea, esta presentación, un deck, tiene una estructura muy estándar a lo largo de la industria. Este deck es un PDF o un PowerPoint de no más de 15 hojas en donde se especifican ciertos puntos muy importantes que el inversionista quiere ver, que se los voy a explicar un poco más adelante. Entonces, tomando en cuenta que un fondo de capital privado o un fondo de venture de capital de riesgo, perdón,
recibe 2,000 decks al año. Eso significa que si dividimos el año en 50 semanas, ve 40 decks por semana. El que lo revise no significa que los va a ver a todos. Lo revisa y descarta. De esos 2,000 decks, nada más 200 de ellos obtienen una primera entrevista. O sea, tienen derecho a ir con el fondo, sentarse, tener 5 minutos para dar el pitch y para poder para darse a conocer ante los inversionistas, ¿no? Esta primera entrevista usualmente es con el analista junior, ni siquiera es con el managing director. Las primeras entrevistas son con los juniors, el junior hace todo el filtro, ve si le interesa o si ve que es de interés para el fondo, se reúne con los analistas seniors, se reúne con el managing director, le platica la idea, se la vende, porque aparte él también se la tiene que vender al managing director, y si todos aprueban que hay una segunda entrevista, hay una segunda entrevista, ¿no? De esos 200, estamos diciendo que si lo dividimos en 50 semanas al año, hacen 4 entrevistas por semana. De esos 200 entrevistas, solamente 40 obtienen una segunda entrevista. O sea, les gustó, vamos a tomarnos más tiempos para conocerlos mejor, se sientan otra vez, hablan un poquito más a fondo, ya no hablan 5 minutos, sino tal vez hablan una media hora, más a fondo acerca del proyecto. De esos 40, nada más 20 se les da un term sheet y se les hace un due diligence. ¿Alguien está familiarizado con el término term sheet y due diligence? ¿No? Bueno, el term sheet básicamente es un documento que no tiene valor legal como tal, pero son unas 2 hojas en donde se especifica más o menos los términos en los cuales el fondo quisiese entrar a invertir con ellos. Por ejemplo, de manera como muy rápida, ¿cuánto dinero estás levantando? ¿Cuál es la evaluación de tu empresa en pre-money? ¿Cuánto estás pidiendo del fondo? ¿Cuánto estás dispuesto a dar en porcentaje? ¿A cuánto interés? ¿En cuánto tiempo? Básicamente, ¿no? Digo, es más complejo que eso, pero son un poco los términos como importantes. Una vez que tú ya tienes un term sheet, aunque no es un documento contractual como tal, el que un emprendedor tenga un term sheet de un fondo significa ya un soft commitment muy grande. Es muy probable que ese fondo sí vaya a invertir en ti. Se les da un term sheet y después se les hace un due diligence. El due diligence es básicamente, ya que yo me interesé en ti, quiero invertir en ti tal vez, me siento contigo, tú me abres todos tus libros y me das, obviamente firmando un non-disclosure agreement, un contrato de confidencialidad. Yo me acerco, veo todos tus números, tus proveedores, tus clientes, o sea, básicamente te hago todo un scan, ¿no? Y de esos 20 a los cuales se les da un due diligence, finalmente nada más hay 10 inversiones por año. Entonces, de 2,000 que entraron por un filtro, solamente se hacen 10 inversiones. Si se fijan, como la conversión es como del 0.5%, una cosa así, o sea, es muy, muy, muy pequeña. Estos números son de un fondo de capital de riesgo de Palo Alto, pero les estoy diciendo que esto es estándar a lo largo de costa este o costa oeste. Nosotros tenemos unos amigos en Boston que se llaman Saturn VC. En abril de este año estuve comiendo con ellos y justo le pregunté también, le hice la misma pregunta. Le dije, Will, dime, ¿cuántos decks les llegaron el año pasado? Y me dice, mira, el año pasado nos llegaron 1050 decks, de los cuales los filtramos en 800, escogimos nada más 800, pero de esos 800 nada más dimos 400 primeras entrevistas. De esas 400 lo redujimos como a... se me fue el número. Pero lo redujeron como a 150 segundas entrevistas, dieron 7 term sheets e invirtieron en 2. O sea, es todavía menos. Si se fijan, los números son muy estándares de lado a lado en Estados Unidos. En México, obviamente, hay muchos menos VCs y tal vez también la comunidad emprendedora todavía no es tan grande. Pero la conversión es básicamente la misma, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta compartir estos números? Me gusta compartirlos porque este es el escenario al cual un emprendedor se está enfrentando a la hora de tratar de levantar capital.
Y es un escenario difícil, pero es mejor que sepan, que tengan conciencia de la dificultad a la que se enfrentan para la hora de que eso sí pase, ustedes estén lo suficientemente preparados para poder convencer y para poder sentarse con alguien y hacer una buena negociación. Y también para si no están preparados, mejor no sentarse en ese momento y esperar a que pase más tiempo y luego hacerlo, ¿no? Además de eso, o sea, el ejemplo anterior de esa cantidad de decks, etc., etc., que aparte de todo, esos decks son usualmente recomendados, el VC o el fondo de capital de riesgo usualmente ya tiene un portafolio de empresas en las que ya está invertido y es un portafolio de empresas que les lleva la mayoría de su tiempo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo como muy, no personal, pero sí el fondo. Nosotros estamos invertidos en alrededor de como 10 empresas. Estados Unidos, bueno, México y hay unas más en Estados Unidos. Acabamos de hacer una inversión que todavía no se ha cerrado, o sea, hicimos un soft commitment y estamos por invertir en una empresa que la escogimos en mayo. Es una empresa de una aceleradora muy grande de aquí, de Guaira. Vamos a invertir en ella, empezamos a hacer, dimos el soft commitment y estamos en proceso de hacerlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay algo que pasa mucho, que los emprendedores se desesperan. No entienden un poco que el tiempo de los VCs es diferente al tiempo que ellos tienen. O sea, una negociación para que se termine puede durar meses. ¿Meses en qué? Meses en negociación, meses en subir y bajar montos, meses en checar la evaluación, en esto y aquello. Entonces, realmente, un error muy grande que cometen los emprendedores es decir, ya tengo un term sheet, ya fírmame el cheque, ¿no? Es muy raro cuando el cheque cae al día siguiente. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en el Inter que duran un par de meses o a veces un poquito más. Incluso hay muchos fondos que te dicen, ¿cuánto estás levantando en esta ronda? Y tú dices, $500,000. Y nosotros decimos, yo te pongo 50,000, pero voy a entrar una vez que tú ya hayas levantado 200,000, ¿no? Entonces, es un soft commitment que se va a hacer realidad una vez que tú, en la ronda que prometiste que ibas a levantar, levantes lo demás. ¿Por qué? Porque nadie va a entrar a hacer todo el papeleo legal y gastos por una cantidad que tampoco es tan grande. Y dos, si tú hiciste el commitment de decir, yo en tanto tiempo voy a levantar $500,000, el fondo tiene que ver tu capacidad de sí poder levantarlos, ¿no? Eso es un poco la logística del asunto, ¿no? Aquí van unos tips unos tips que a mí me gusta dar acerca de la negociación. Primero que nada, lo importante de una negociación, porque tú nunca vas a entrar a hablar de entrada con un fondo, al menos que no le mandes primero una presentación. Ellos tienen que ver primero tu presentación, o tu one pager, o tu teaser, para que les interese y luego te hablen para hacer una entrevista, ¿no? Entonces, tiene que ser una presentación impecable. ¿A qué me refiero con esto? Una presentación impecable o un deck impecable consta literal de 15 hojas. Pueden ser poquitas más, poquitas menos, pero es realmente un documento muy sencillo de leer, con muy poco texto, que al inversionista le resalta los puntos claves que hay que tener, ¿no? Entonces, vamos a empezar incluso desde la hoja desde la portada, que es importante. O sea, una portada no nomás tiene que tener el logo. Tiene que tener el nombre del startup y el contacto de entrada, pero también es importante que en la misma portada ustedes pongan si son Pepitas Yogurt SADCB, SAPI DCB, si son una ONG, ¿qué son? ¿Por qué? Porque eso de entrada al inversionista ya le da una idea de en qué tipo de empresa es en la que se está metiendo o se meterá en su momento, ¿no? Otra parte muy importante, que es la segunda, es como el overview de la empresa. Y en el overview, por overview me refiero a una línea del tiempo bastante buleteada en donde se explique la tracción. Y por tracción me refiero a que sepan explicar, de decir, nosotros empezamos en enero de 2014.
se constituyó la empresa en enero de 2014. Para marzo de 2014 nosotros ya teníamos el modelo beta, o tenemos la página web, o ya teníamos X cantidad de usuario. Para julio de tanto habíamos juntado tanto dinero y habíamos hecho esto, esto y esto. Lo importante para un inversionista es ver los hitos que ustedes van logrando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué lo pedimos de esta manera? Porque mucha gente se suelta el rollo de que entonces la empresa empezó y yo tenía un sueño y tal. Eso está bien a la hora que ustedes lo cuenten, porque siempre hay que contar una historia. Pero en un deck lo importante es poner los datos duros y que el inversionista vea realmente qué consiguió, en qué cantidad de tiempo, con cuánto dinero. Que al final de cuentas es algo importante que nosotros buscamos. Bueno, el tercero es el propósito del startup, ¿no? ¿Qué eres? ¿Qué problema estás resolviendo? Y por problema me refiero a que sí expliquen el problema que están resolviendo, ¿no? Muchas veces dicen qué son, pero digo, pues no estás resolviendo ningún problema. Si no existieras, la gente viviría igual, ¿no? Entonces tienen que justificar muy bien el problema al cual se están dirigiendo. Está en negritas el que sigue porque es muy, muy importante. El mercado objetivo. En cualquier presentación, en cualquier deck, se tiene que poner más o menos el tamaño del mercado, ¿no? El tamaño del mercado en general, ¿no? Sin embargo, también se tiene que hacer un desglose muy específico de la segmentación del mercado. No es lo mismo que yo diga que mi producto es un producto que su mercado objetivo son mujeres de entre 20 y 26 años de todo México, que son no sé cuántos millones, a que yo diga, sí lo pongo porque es un dato, pero si yo estoy en Jalapa, mi mercado realmente no son las mujeres de 20, 26 años que están en Campeche o que están en Tijuana. Mi mercado primero son las mujeres que están en los alrededores de las colonias de Jalapa, luego en todo Jalapa, luego en los estados aledaños de Veracruz, luego en todo Veracruz y luego en los estados aledaños de Veracruz, y así va a ir creciendo un poco mi mercado, ¿no? También es muy importante que se especifique el costo de adquisición por cliente. ¿Cuánto cuesta realmente que un cliente te compre? O sea, ¿cuánto inviertes tú para que un cliente te compre? No sé, levantaron muy pocos la mano al decir quiénes eran emprendedores, pero por ejemplo, si esos emprendedores yo ahorita les preguntara, díganme ahorita con nombre y apellido 20 personas a las que les pudieran hablar en este instante para que les compraran su producto. Nombre y apellido, una lista. ¿Las tendrían? O sea, a eso nos referimos con conocimiento de mercado. Realmente saber qué tipo de persona, qué perfil tiene para que realmente te compre. Y cómo vas a escalar de 10 personas, de 20 personas a 50, 60, 100, 1000, 1.000.000, ¿no? Bueno, otra vez el producto o servicio, que ya fue, bueno, que eso es bastante sencillo porque es explicar lo que hacen, cómo funciona el producto. Y luego el modelo de ingresos. A ver, el modelo de ingresos es uno de los puntos más importantes de un deck. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al fondo lo que le interesa es saber cómo va a ser dinero de lo que sea que tú estés vendiendo. Un modelo de ingresos no significa que ustedes pongan nada más, mi producto es esto, servicio es esto y vale tanto. Porque eso no es un modelo, eso nomás me está diciendo cuánto cuesta. Un modelo realmente es explicar de una manera factible y realista cómo vas a escalar ese modelo. Y a nosotros lo que más nos importa es la escalabilidad. Si un modelo, por la idea, por más innovadora que sea, si el modelo no tiene el mismo grado de innovación y de escalabilidad, eso puede ser un killer un turn off para un inversionista. Si tú no sabes cómo vas a hacer de $1 1.000.000 en el menor tiempo posible, pues básicamente al inversionista no le va a interesar. ¿Por qué? Porque al inversionista lo que le interesa es que en el mejor de los casos tú le devuelvas 8X o en el mejorcísimo de los casos que le devuelvas el doble de su fondo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos invertidos en una empresa de satélites que está en Palo Alto. La empresa se llama Spire. Nosotros entramos en la primera ronda cuando su valuación estaba en $5 millones. 18 meses después, la evaluación aumentó a $150 millones.
Justo hace un par de semanas levantaron su ronda B por $40 millones, lo que exponenció de manera impresionante su valuación. Lo que significa que nuestros retornos son, la verdad, que muy, muy, muy impresionantes, ¿no? Entonces, ese es el tipo de empresas en las que un fondo esté interesado en invertir. Y es importante que ustedes conozcan cómo van a hacer un modelo altamente escalable. Cuando nos fijamos en innovación, muchas veces la gente piensa que se invierte en innovación del producto o del servicio, que sí, ¿no? Sí, eso sí es importante. Si tienes alta innovación tecnológica o en otro sentido, es muy importante obviamente porque eso le va a dar un valor agregado muy grande a tu producto o a tu servicio. Sin embargo, muy poca gente se fija en la innovación del modelo de ingresos. Y por este ejemplo voy a poner a Uber, ¿no? Que la forma en cómo innovó en su modelo Uber es impresionante. Por eso hizo la red que hizo. A final de cuentas es una empresa de taxis que no tiene taxis, ¿no? Pero la forma en cómo pudo integrar o iterar ese modelo para crecer de la manera en que está creciendo, ahí es donde está el valor. Ahí es donde está, y básicamente va muy pegado con su modelo de ingresos. Entonces, eso es algo como muy importante que todo emprendedor tiene que entender a la hora de sentarse o presentarse con un inversionista. Otra parte importante son las proyecciones y las valuaciones. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, otra cosa. A la hora de poner proyecciones o a la hora de entrar en la parte financiera de un deck, por favor no pongan 5 hojas de todos los Exceles que tienen. Eso usualmente se pone, pero en los anexos, ¿no? O sea, no se pone de entrada en el deck. Lo que sí se pone es, tu parte financiera es, mi proyección a 3 años es tanto, de una manera como muy sencilla, y mi evaluación es esta. Y mi evaluación se basa en los anexos, que te voy a poner después, de todos los Exceles que tengo de mis finanzas, ¿no? Porque es importante conocer bien la evaluación de tu empresa, saber evaluar bien tu empresa. Sé que esto es algo como que a muchos emprendedores les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque usualmente cuando van empezando es muy difícil saber cómo evaluarla, ¿no? Cuando tienes muy poca atracción, es bastante difícil. Sin embargo, si no la saben, está bien, no está mal. O sea, no está mal que si llegan con un inversionista no tengan exactamente el número a ciencia cierta de cuánto vale su empresa. Sin embargo, siempre es bueno tener una noción de en cuánto va a estar valuada. Y les voy a decir por qué. Porque puede pasar, les voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Uno como muy bueno y otro como muy malo. Porque, por ejemplo, les puede pasar lo siguiente. A nosotros nos dio el pitch una empresa que había ganado el Link Monterrey hace un año. Era una empresa de un producto médico muy bueno. Bueno, el caso es que había ganado esta persona, el Shark Tank, que realmente participa en el programa de Shark Tank, les quería invertir $1 millón. Y le dijo, yo te doy $1 millón por el 50% de tu empresa, ¿no? Y ellos pues encantados, ¿va? No tenían nada. Cuando se nos dio el pitch a nosotros, yo les pregunté, oye, ¿cuál es la evaluación de tu empresa? Y me dicen, pues 2 millones. Y yo, ¿por qué dices eso? Me dice, pues porque esta persona me dijo que me daba $1 millón por el 50% de mi empresa. Y le digo yo, ok, pero si tú realmente hicieras una buena evaluación de tu empresa y te metieras en los números y realmente supieras que tal vez tu empresa no vale 2 millones, sino 10 millones en una evaluación pre-money, que significa que si él pone su millón, es una evaluación post-money de 11 millones, su porcentaje es de menos del 10%. Pero si ellos no saben cómo evaluar o cómo entender eso, es mucho más fácil que un fondo les clave el diente, ¿no? Pero no tienen ni idea. Eso es un ejemplo, pues no quiero decir malo, pero eso es uno de los ejemplos. Del otro lado de la moneda, por ejemplo, a nosotros nos pasó, eso ya fue personal, nos sentamos con una empresa que la verdad traían un producto muy, muy bueno, en el cual nosotros nos interesaba entrar, porque en ese momento estábamos invertidos en una arrendadora, y era algo de motos y tal. Y cuando nosotros estuvimos, se estuvo viendo ese deal fue bastante, o sea, le dimos una entrevista, otra entrevista, le dimos un term sheet, hicimos due diligence, o sea, hicimos todo el proceso. Y para que un fondo haga eso, quiere decir que está bastante interesado. Sin embargo, su evaluación estaba estratosférica. Entonces, la cosa es que
a nosotros no nos parecía que la empresa costara o estuviera evaluada en lo que ellos decían que estaba evaluada, ¿no? Ellos decían que sí, nosotros decíamos que no se pudo llegar a un acuerdo y el deal nunca se hizo. Entonces tienen que estar es válido que ellos quieran y estén seguros que su evaluación es esa. Puede ser válido. Sin embargo, nosotros por otras cosas que veíamos evaluaciones internas que nosotros hicimos, para nosotros no valía eso. Entonces, cuando se sientan enfrente de un inversionista y ustedes piensan que su empresa vale 10 millones y el inversionista piensa que vale 2, tienen que pensar muy bien si quieren seguir con ese tipo de negociación. ¿Por qué? ¿Quieren seguir perdiendo el tiempo en ver si van a llegar a un acuerdo de convencer al inversionista que vale 10? ¿O en su defecto el inversionista convencer al emprendedor que vale menos? Eso ya es muy discrecional, cada quien lo hace lo maneja como quiere, pero sí sí lleva un grado de complejidad en la negociación. Por eso es bueno tener en cuenta o saber y hacer evaluaciones reales, hacer evaluaciones sobre números reales, porque también una startup cuando va empezando, todas las proyecciones pueden estar sobre números ficticios, ¿no? Porque no has vendido nada todavía. Entonces, eso es algo como importante que lo sepan, porque lo tienen que saber para que no se los hagan tontos, por así decir, y 2, para que tampoco se pasen de listos ustedes. Entonces es como un equilibrio, ¿no? Otro de los puntos importantes es la competencia o el benchmark, que está mal escrito ahí, perdón. Es la competencia o el benchmark. Esto porque es importante. Muchas veces en los decks que nosotros revisamos, a veces gente no lo pone y a veces cuando lo pone dice competencia y pone logos. Y ya está. Pues ni siquiera lo divide si es competencia directa, competencia indirecta, qué hace ellos, qué haces tú mejor que ellos, ¿no? A qué mercados se enfocan. Y esto, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice que realmente tienes poco conocimiento de tu mercado y tu competencia. Porque si no sabes cómo opera tu competencia, ¿cómo piensas ganarle el mercado a esos mismos? Tampoco te pedimos que nos des todo una tesis de cada una de la competencia, porque entonces la vas a vender a ella y no a ti. Pero sí tiene que haber realmente un cuadro comparativo en donde tú enlistes tu competencia, qué hace, a qué se dirige, en qué está bien y en qué está mal y qué haces tú mejor que ella. Porque eso a final de cuentas le está demostrando al inversionista que tú tienes una propuesta de valor más grande que la que ellos tienen. Las barreras de penetración de mercado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver todo con la escalabilidad. Si tú no sabes cómo vas a penetrar tu mercado, si tú no entiendes tu go-to-market, estás perdido. Y de hecho, eso es una de las cosas en las que más se fija eso es un turn-off para un fondo. Si no sabe cuál es tu visión a largo plazo, a corto, mediano y a largo plazo, en cómo vas a penetrar ese mercado, eso pueden dar por perdida la negociación, ¿no? Tienes que saber y tienes que entender cómo vas a penetrar esa barrera. Y es lo mismo que les decía con conocer su mercado, ¿no? Hay gente, por ejemplo, con nosotros que es a veces muy chistoso porque llegan y nos dicen, a ver, no, pues es que mis clientes potenciales es Walmart, Bimbo, Coppel. Y le digo yo, a ver, ¿y conoces y sabes tú quién es el director comercial de Walmart? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se apellida? ¿Dónde tiene su oficina? ¿Cómo te vas a conectar con él? ¿Tienes una cita con él? ¿Ya has hablado? Ah, no. ¿Sabes tú quién es el regional de Walmart que se encarga de la parte de lencería, si es lo que tú estás vendiendo? Ah, pues no. Entonces, realmente esas personas tienen nombre y apellido. A las personas a las que tú les vas a vender tienen nombre y apellido y tienes que saber cómo vas a penetrar esa barrera para poder llegar a los canales de distribución que quieres llegar. Y como pues todo el mundo sabemos, un canal de distribución es lo más importante, yo creo que es casi el 50% del éxito de una empresa, ¿no? La otra parte también importante es la parte del term sheet. Esta parte, yo ya les expliqué en un principio más o menos qué era el term sheet. En esta parte, en esta diapositiva, la idea no es poner las 4 hojas de term sheet que se usan cuando se entrega un term sheet real, ¿no? Sino en esta parte es básicamente una diapositiva de los términos y condiciones sobre los que tú quieres negociar.
Y esto porque es importante, y de hecho porque es lo más importante, porque si el fondo no ve eso, puede entender tu mercado, puede entender tu producto, puede entender tu servicio, pero no tiene ni idea por qué estás yendo con él, ¿no? Pues no sabes si quieres 1 millón o 20 millones o 200,000 o 400,000 o qué quieres. Y les cuento otra historia que también nos pasó a nosotros que fue muy chistosa. Eso nos acercó un chavo, era un proyecto bastante bueno, dio el pitch, a mi jefe le gustó muchísimo. Y cuando le dijo, ¿cuánto quieres? Le dice, no estoy buscando dinero. Entonces, bueno, si desde el principio hubieras puesto un poco los términos, sabríamos, o sea, por qué estamos sentados uno enfrente del otro, ¿no? Entonces, justo en esta, la idea es un poco poner tu evaluación pre-money, cuánto estás levantando en esa ronda, cuánto pretendes que ese inversionista se coma en esa ronda, cuál es el interés que piensas dar, incluso si te quieres ir a equity o a deuda, que pueden ser las dos, o en su caso nota convertible, pero nota convertible es otro rollo porque en México no funcionan igual que en Estados Unidos. Entonces, si tú das toda esa parte, el inversionista hace un scan de lo que tú estás buscando. Incluso, por ejemplo, nosotros, con algunas de nuestras empresas, porque los fondos, y eso no sé si lo sepan, los fondos también levantan dinero para sus empresas. O sea, los fondos invierten en sus empresas y aparte levantan fondos y levantan rondas para sus propias empresas. Nosotros, una de las cosas que hacemos es que el term sheet lo ponemos justo después del resumen ejecutivo. Ponemos el resumen ejecutivo y luego ponemos el term sheet. ¿Para qué? Porque usualmente también nosotros vamos con inversionistas institucionales que hacen esto on a day-to-day basis, ¿no? Que ya saben. Entonces vamos con otros fondos, con otros family offices y los ponemos. Ellos ven el term sheet, lo leen, entienden a qué se están metiendo o entienden que, por ejemplo, hay gente que de entrada nos dice, sabes que estás levantando una ronda muy chiquita, ven conmigo cuando estés levantando una ronda de 100 millones de dólares, no una ronda de 50. Perfecto. Y ya lo vieron en la segunda página, ¿no? Entonces, es una parte importante, ¿por qué? Porque al saber negociar esto, bueno, al saber el fondo que tú sabes qué quieres negociar, es mucho más fácil que se haga una negociación, ¿no? Otra parte muy importante, digo, en negritas está como que lo más importante, digo, todo es importante, pero estas 1, 2, 3, 4, 5 cosas son realmente importantes a la hora de checar un deck. Por ejemplo, la parte del equipo también es muy importante, les voy a decir por qué. Mucha gente cree que los fondos invierten en las ideas, ¿no? Es que la idea está padrísima, órale, ahí va. Obviamente la idea tiene que ser disruptiva, obviamente la idea tiene que ser innovadora y obviamente tiene que tener una escalabilidad grande para que sea lo que nosotros queremos que sea, que nos dé los retornos que queremos. Sin embargo, un fondo se fija en la idea, pero antes que eso se fija en la calidad del equipo, que el equipo tenga sentido. ¿Por qué digo esto? Porque si el equipo no tiene la capacidad para ejecutar de manera impecable lo que me estás diciendo que quieres ejecutar, a nosotros no nos importa. Si tú me dices que quieres vender carros voladores, pero tu background es de músico y luego fuiste docente y luego te metiste en la parte de diseño y ventas, a mí no me va a hacer sentido que tú quieras vender carros, manufacturar y vender carros voladores. Versus que me digas que estuviste 5 años en GE, que eres ex MIT, ¿no? O sea, ahí ya me hace más sentido. Entonces, realmente el equipo tiene mucho que ver, porque si el equipo no tiene la suficiente, si el equipo no es sincero o orgánico, eso es un turn off muy grande para el fondo. Y eso incluso se nota en los primeros 5 minutos de negociación. Eso es algo que sale a la luz muy rápido. Bueno, y al final, pues otra vez el nombre de la compañía y el contacto, ¿no? Y aquí para ya medio concluir, a todos 5 minutos. Bueno, ya para concluir, les quería hablar un poco sobre, ya cuando se sientan en una negociación, cuáles son las primeras impresiones que tiene un fondo. Aquí otra vez, la primera impresión, o sea, lo más importante y el sentimiento como from the guts que tiene un fondo a la hora de hacer una negociación es el equipo. Es cómo ve al equipo, qué tan bien estructurado esté y qué tan orgánico fluya. Y obviamente qué tan bien lo venda, ¿no? Los errores más comunes. Un error muy común entre los emprendedores es, y ayer de un ejemplo, no sé si hay gente que estuvo ayer aquí, digo, puse el ejemplo de no se vayan a comprar un poco lo de la película de Facebook en donde llega Mark Zuckerberg y dice, I'm CEO, bitch, ¿no? ¿Sabes? Como de una manera como muy
como muy altanera. Bueno, en ese entonces ya era CEO y era Mark Zuckerberg, ¿verdad? Pero una forma demasiado casual de llevar una negociación por parte del emprendedor es algo que no está bien visto. Y no está bien visto, ¿por qué? Porque una negociación realmente es algo muy serio. Y está bien que a ti te guste ir en chanclas a la oficina y con los pantalones rotos y hablar en una jerga como medio casual. Sin embargo, cuando haces una negociación es una negociación a final de cuentas. O sea, no lo puedes... Una negociación tiene que ser metódica, casi científica con un inversionista. O sea, no lo puedes tomar de una manera como over casual. Eso es un error grande. Y otro error también importante es cuando, y ya lo dije anteriormente, cuando los emprendedores quieren presionar al fondo a sus tiempos y no a los tiempos del fondo, ¿no? Al menos que, eso sí, al menos que tú como emprendedor ya tengas 2 term sheets de 2 fondos distintos que quieran invertir en ti y le digas, a ver, tengo este term sheet de fulano fondo que va a invertir tanto por tanto, tengo este de otro, ¿le entras o no le entras? ¿Qué dices? Y ahí es cuando el fondo dice, bueno, no, pues igual y me van a ganar la jugada, les ofrezco más, menos, tal, y yo entro en esa ronda. Sin embargo, crear un falso sentido de urgencia es muy, muy malo. La parte más importante del pitch, aparte de cómo vendas la historia, una parte en la que nos enfocamos muchísimo es en la visión a largo plazo. ¿Y a qué me refiero con esto? Con la visión a largo plazo. Que se tenga un entendimiento y que se tenga una visión de saber qué va a pasar con tu empresa, no en los primeros 6 meses, no en los primeros 12, sino en los próximos 3, 4 años. O sea, ¿cuál va a ser? O sea, conoces exactamente cómo es como quieres crecer y de qué manera quieres crecer tu empresa, ¿no? Entonces, eso es muy importante para un fondo. ¿Por qué? Porque te da la seguridad de que tu equipo, tu management team, tiene la capacidad y la expertise de hacerlo crecer, ¿no? Los turn-off más grandes son muchos, pero uno muy importante es el no conocer, como les dije antes, el go-to-market. No saber cómo vas a penetrar, ni cómo no saber cómo vas a penetrar tu mercado, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque eso denota poco conocimiento del mercado. O sea, el no saber cómo vas a penetrar el mercado, cómo vas a hacer de un cliente 10, de 10, 100 y de 100, 1000 y de 1000 1 millón. Que a final de cuentas todo eso se traduce en dinero. ¿Y en cuánto tiempo lo vas a hacer? Mejor dicho, ¿en qué tiempos reducidos lo vas a hacer para ganar más, ¿no? De prospectos a entrevistas. Esta diapositiva tiene mucho que ver un poco con los números que les di al principio de cuántos prospectos se convierten realmente en entrevistas. Y este número es un número bajo, es casi el 25%. O sea, del 100% de DEX o de gente que se acerca a un fondo, realmente solamente el 25% se convierte en una entrevista en donde te sientas y te escuchan, ¿no? Entonces, estos números obviamente no es para alarmar. No es para alarmar, pero sí a mí me gusta, a nosotros nos gusta expresar esto a los emprendedores. ¿Por qué? Porque entre más entiendan qué está detrás de las personas que toman las decisiones, es más fácil que ustedes conozcan cómo llegarles. Por ejemplo, ya no sé si ya me toca, bueno, tengo como un minuto, ¿va? ¿Ya? Un ejemplo que le pasó al Managing Director, estaba en Miami en un encuentro y estaba con varios emprendedores, estaba escuchando pitches, etc., etc., y se le sienta uno que tenía una empresa de satélites. Nosotros, como les dije, ya estamos invertidos en satélites. Usualmente un fondo no vuelve a invertir en una industria donde ya invirtió. Eso es como una regla, ¿no? 2, la persona que se sentó con él empezó a hablar del mercado y tal y esto, y tenía muy poco conocimiento del mercado. Digo, no es que mi jefe sea experto en satélites, pero una vez invertido en esa empresa, se tuvo que hacer bastante research. Entonces le empezó a decir una sarta de cosas que no tenían sentido y aparte ni siquiera sabía que nosotros ya estamos invertidos en eso. Entonces, si tú te sientas con alguien a quien no conoces, te puede salir, como dirían, el tiro por la culata, como dirían, ¿no? O sea, te puede salir muy mal la cosa.
Entonces, otra cosa es saber con quién te estás sentando, saber en qué invierten y cuál es su tesis, porque todos los fondos tienen una tesis de inversión. Uno es muy abierta, uno es muy cerrado, uno es muy estricta. Por ejemplo, nosotros somos agnósticos, que significa que invertimos en todo, desde satélites hasta arte contemporáneo, ¿no? Pero hay gente que nada más se dedica a energía, que nada más se dedica a cosas sustentables, que nada más se dedica a bienes raíces, que nada más se dedica, o sea, las industrias, a tecnología. Entonces tienen que conocer con quién se están sentando, con quién se van a sentar y saber si no han invertido antes en una empresa como la suya, ¿no? Que eso también es importante. Bueno, yo creo que ya. Si tienen alguna pregunta o duda. Sí, buenas tardes. Oye, una pregunta, ¿qué tasas de retorno de inversión buscan ustedes para que sea atractivo, para que inviertan en una empresa? Número dos, a ustedes a invertir, ¿qué tanto llegan a absorber de la compañía? Es decir, si uno como emprendedor o como dueño, al final, ¿qué tanto del porcentaje de lo que vale la compañía ustedes absorben? ¿O de alguna manera uno se puede manejar un monto total de lo que vale la compañía? Me refiero como si lo manejáramos por acciones. Y número 3, ya por último, ¿quién te ayuda a ti como emprendedor para hacer toda esa parte de la planeación financiera, los retornos, la modelación? Porque digo, es mucha información, es mucho análisis. Al emprendedor, ¿quién le ayuda para hacer todo eso? Nada más estas tres. Muchas preguntas. A ver, nomás la primera, depende mucho de la empresa y del tipo de inversión. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una que acabamos de hacer un exit. Salimos con un 50%, o sea, un 50% plus de nuestra inversión inicial en 2 años. No, entre 50 y 55%. La parte ¿qué te digo? De los porcentajes a entrar, también depende muchísimo. Depende muchísimo quién más esté en esa ronda, depende muchísimo de los términos. Usualmente nosotros, por ejemplo, hemos estado en un promedio medio del estándar es como los 20%, sin embargo, puede ser más, puede ser menos. Por ejemplo, en una ronda que nosotros vamos a entrar de $150,000, vamos a esperarnos a que se junte toda la ronda y tener la misma parte, o sea, y más o menos estandarizar a las personas de la ronda con los mismos términos. O sea, realmente cada negociación o cada term sheet es totalmente único. Entonces, obviamente nosotros buscamos los rendimientos más altos que se nos puedan dar. De hecho, por eso incluso ya estamos haciendo ahorita mucho direct lending, ¿no? Que ya no es private equity como tal, porque nos deja rendimientos muy, muy altos, mucho más altos. Entonces, si el PI te lo deja en 20%, esto te lo deja como en 36 o 40. Entonces, realmente depende mucho de cada negociación o de cada empresa. Y es diferente si es una startup o si es una empresa mediana, ¿no? Y otra cosa, ¿quién les enseña eso a los emprendedores? Pues, fíjate, justo no quiero sonar como anuncio, pero nosotros, por ese tema al que nos hemos enfrentado, nosotros abrimos un espacio de unos bootcamps que hacemos en donde les enseñamos a los emprendedores en 3 días. Nos enfocamos en evaluaciones, en negociación legal, fiscal, negociación ya de pitch, revisión del deck y presentación, ¿no? Entonces digo, habrá otras personas que también lo hacen, también hay diferentes tipos de asesores, pero pues básicamente ese es un poco el panorama. Gracias. ¿Alguna vez en su equipo de inversionistas han tenido una experiencia que no haya salido como lo planearon, que hayan tenido a lo mejor bajos porcentajes o porcentajes negativos como resultado de la inversión? O sea que se nos ha ido mal en alguna, básicamente. Gracias a Dios hemos tenido mucho éxito en algunas. Sí hubo un caso, por ejemplo, de un coworking en Estados Unidos en el cual invertimos y la verdad la cosa
No salió tan mal porque la inversión no había sido tan grande al principio, pero básicamente sí podemos considerarlo como una historia de fracaso, porque al final de cuentas ya no le pudimos dar la vuelta como quisimos y ya no salimos. Porque eso bueno, es parte del capital de riesgo, ¿no? Claro, es parte del capital de riesgo, o sea, sobre todo por ese capital de riesgo en la parte donde inviertes en seed, porque fíjate, es muchísimo más riesgoso, o sea, es muchísimo más sencillo un deal de private equity, que pueden ser tickets más grandes y sonar más así, pero es muchísimo más fácil de hacer que un deal de capital semilla o con emprendedores. Una, porque es altamente riesgoso de entrada. Y dos, porque como no hay muchas cosas sobre la mesa, el due diligence es muy difícil de hacer, los términos en los que quieres entrar, ahorita la ley como tal no está tan desarrollada como en Estados Unidos, hablando de notas convertibles, etc., aquí en México. Entonces, sí es un poco más difícil. Gracias. Pues ya no hay más preguntas, perfecto. Pues muchas gracias.